Ok, bien. El día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio del método de las fuerzas, ¿ya? En donde el enunciado nos dice lo siguiente. Calcular las reacciones en los apoyos y obtener los diagramas de solicitaciones internas o esfuerzos internos, ¿ok? Y nos presenta el esquema de la estructura que hay que resolver, ¿ok? Además nos da unos datos extra. Puede ser que nos los dé, como también puede ser que no nos los dé. El módulo de elasticidad y resistencia a compresión simple del concreto, ¿ya? Y la sección transversal de nuestros elementos, ¿no? Lo más común es que no nos dé el módulo de elasticidad, ¿no? Y que nos diga que todas las barras tienen la misma sección. Pero puede pasar que alguna de las barras no tenga la misma sección que las demás, ¿no? Y ahí ya es necesario que tengamos nosotros este dato de acá. Bien. Eh, ok, el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser ejercicios con simetría, ¿ya? Con un eje de simetría. Si se dan cuenta, este problemita tiene un sistema de fuerzas coplanar y paralelo. ¿Qué quiere decir coplanar? Que todo pertenece a un mismo plano. Y paralelo porque todas las fuerzas son paralelas, ¿no? O la resultante de ellas. Al igual que las reacciones que se van a presentar. Bien. Entonces, estos problemitas son especiales, ¿ya? Porque se presenta un eje de simetría. Bien, el eje de simetría en este caso sería acá, ¿no? Lo que tengo a este lado, a la izquierda de la estructura, es lo mismo que lo que tengo aquí a este otro lado, a la derecha de ella, ¿ok? Son especiales porque presentan algunas condiciones extra o algunos datos extra que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Vamos a llevarnos aquí a una hoja aparte nuestra estructura simétrica. Recordemos que la simetría tiene que ser del cargamento y de la geometría de la estructura, ¿ok? Y también recordemos que nosotros mencionábamos que hacíamos algunas simplificaciones en el problema, como por ejemplo la de simplificar voladizos, o también les mencionaba en algunas clases por el eje de simetría. En este caso tenemos las dos cosas, ¿no? Voladizos y eje de simetría. Pero primero hablemos de este eje de simetría, ¿ok? Hay una característica de los ejes de simetría, ¿ya? O de los planos de simetría. Primero que van a cortar a la estructura en una parte. En este caso la parte en la que corta es en este punto de acá, ¿ya? En ese punto que lo he llamado como un nudo auxiliar A, ¿ok? Y en ese punto donde se corta la estructura nosotros tenemos unos datos de entrada, ¿ya? Por, por ser la estructura asimétrica, ¿ok? Esos datos son de las solicitaciones internas, o sea, nosotros ya tenemos conocimiento, gracias a la simetría, de más o menos cuánto va a valer la normal, cuánto va a valer la cortante y cuánto va a valer los momentos flectores, ¿ok? ¿Cuáles son esos datos? Primero, las normales van a ser distintas de cero, las cortantes van a ser iguales a cero y los momentos flectores van a ser distintos de cero, ¿ok? ¿Qué podemos rescatar de aquí? Que ya tenemos un dato interesante que por la simetría que existe en la estructura, el cortante va a ser igual a cero, ¿no? Además también tenemos otro dato que gracias a que la cortante va a ser igual a cero, el momento va a ser también un momento máximo, ¿ok? Bien, esos dos datos tenemos de entrada cuando se nos presenta una estructura con un eje de simetría, ¿ok? Puede darse la situación, no se extrañen, que puede darse la situación también que se presente otro tipo de estructura simétrica, ¿ya? Muy similar a esta, ¿ok? Muy similar a esta, pero con un pequeño detalle. Vamos a llevarnos esto acá, un momento, y voy a hacer algo interesante, a ver. Reemplazamos ahí en el eje de simetría, en ese punto, que también lo vamos a seguir llamando punto A. Lo reemplazamos por una articulación, ¿ok? Y voy a dividir esta barra en dos partes. Esto va a ser barra 2A, ¿ok? Y este otro lado de aquí va a ser la barra 2B, ¿ok? El único cambio acá que se nos presenta, el único cambio acá que se nos presenta es la aparición de esta articulación. Pero la simetría de la estructura sigue existiendo, ¿ok? Sigue existiendo. Vamos a traernos esto de aquí.
Bien. Fíjense en lo siguiente, ¿no? Si yo corto por el eje de simetría, ¿ya? Lo mismo que tengo a la derecha lo tengo a la izquierda, ¿no? La articulación está justo en el punto de simetría. Bien. De nuevo acá ya tenemos unos datos de entrada que debemos de tomar en cuenta. Bien, en este punto de simetría, que es justo donde está la articulación, nosotros tenemos esos datos de entradas, al igual que acá, ¿no? De las solicitaciones internas. Bien, ¿cuáles son? Normales, cortantes y momentos. Bien, las normales siguen siendo distintos de cero. La cortante, por ser este el punto de simetría, va a ser igual que cero. Y el momento flector, ¿ya? Ahora ya no es máximo, como en este caso, ¿no? Ahora tenemos ahí una articulación, que la característica principal de las articulaciones, bueno, son dos características de las articulaciones, ¿no? Pero una de ellas es que gira libremente, o sea, no ejerce resistencia a los momentos, ¿no? Lo cual permite que gire libremente. Entonces, siempre que tenemos una articulación, sabemos nosotros de entrada que el momento flector es igual a cero. Y este caso no es la excepción, ¿no? Aparte de tener la simetría, tenemos esa articulación que nos condiciona el momento flector y lo convierte en igual a cero. Bien. Estos dos casos de simetría nos podemos pillar típicamente, ¿ya? Hay otro caso más extra que lo podemos señalar acá, a ver. Voy a agarrarme este dibujo y vamos a traerlo aquí. Bien. Puede ser que nosotros también tengamos aquí abajo otra barra. Ya, puede ser que tengamos aquí abajo otra barra. Ahí. Que simula una biela, digamos, ¿ya? El objetivo es que simule una biela. Cuando nosotros cortamos por el eje de simetría, también estamos cortando este punto, ¿no? Ahora no estamos cortando solamente un punto arriba, sino que estamos también cortando un punto aquí abajo, ¿no? Y cumple las mismas condiciones, ¿no? Si fuera una barra normal, o sea que tiene las tres solicitaciones, nosotros tendríamos los mismos datos de entrada que tenemos acá, ¿no? Normales distinto de cero, cortantes igual a cero y momentos flectores igual a, o mejor dicho, distinto de cero, ¿no? Eso si fuera una barra tradicional, ¿no? Continua, con los tres tipos de solicitación. Pero al tratarse de una biela, todos los otros esfuerzos se eliminan porque la biela no funciona a cortantes ni a momento flector, solo a esfuerzos normales. Y nos quedamos con ese dato, ¿no? Que va a ser distinto de cero. Y al momento de cortar las barras, hay algo que también que tenemos que tomar en cuenta. Cuando cortamos una barra con cargamento, ¿ya? Cuando cortamos una barra con cargamento, ya sea para abrir la estructura o un corte por eje de simetría, si tiene cargamento, nosotros cortamos la barra solo en ese punto, ¿ya? Solo en ese punto, porque los datos que tenemos es para ese punto en específico, no para toda la barra, ¿ya? Y cuando cortamos una barra que no tiene cargamento, podemos decir que los valores de solicitaciones son constantes a lo largo de toda la barra y podemos quitar toda la barra. ¿A qué me refiero, no? Este concepto les va a servir tanto en estructuras simétricas como cuando abren una estructura con grado hiperestático interno, ¿ya? Un ejemplo sencillo voy a plantear acá. Este pórtico de aquí, ¿ya? Que tiene estos dos tipos de apoyo, ¿ok? Ahí está. Y tiene cargamento acá, digamos, ¿bien? Tiene cargamento ahí, ¿ok? Y el mismo pórtico, pero sin cargamento, ¿ok? Sin cargamento. Sin cargamento ahí, en esa parte, ¿no? Digamos que está acá, ¿ya? Nosotros por el grado hiperestático total debemos sacarle su grado hiperestático, ¿no? Por las fórmulas de grado hiperestático. Y si se dan cuenta, si aplicamos esas fórmulas, nos sale que tenemos grado hiperestático interno, ¿no? Entonces hay que abrir la estructura. El objetivo de saber cuánto tenemos de grado hiperestático interno es saber que tenemos que abrir la estructura.
En este caso hay que abrir la estructura. Por alguna de las barras, ¿no? La que sea más conveniente, escogemos. En este caso, todas las barras son iguales, o sea que van a tener las 3 solicitaciones internas, ¿ya? Pero nosotros digamos que decidimos abrir por esta parte, ¿ya? Esa parte. Y esta estructura también por esta parte. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? Al momento de cortar en esa parte, en este primer caso, van a aparecer las solicitaciones, ¿no? Normales, cortantes y los momentos flectores, ¿ok? Los momentos flectores. Por ser ese el punto de simetría, ¿ya? También ahí tenemos ese punto de simetría. En ese punto que cortemos, no dejemos el concepto de simetría para estos ejercicios nomás. Me voy a enfocar en esto de las cargas que les mencioné. Ya, cortamos en ese punto y van a aparecer estas 3 solicitaciones, ¿ok? ¿Cómo representamos el corte, no? Porque el objetivo de grado hiperestático interno es cortar y desaparecer, o mejor dicho, abrir la estructura, ¿ya? ¿Qué se hace? Se agarra la misma estructura, pero se la abre, ¿no? ¿Por qué punto? Por ese punto. Y al estar cargada esta barra, al estar cargada esa barra, esto se representa ahora de esta manera, ¿ya? Se abrió en ese punto la estructura, ¿ok? Ya no hay ese tramito de la barra y podemos decir que la estructura ya está abierta, ¿no? Podemos decir que la estructura ya está abierta. Y aquí en estos extremos se pondrían las incógnitas, ¿no? De normales, cortantes y momentos flectores. Bien, esto cuando la barra está cargada. Ahora, si la barra no estuviese cargada ahí y nosotros decidimos abrir por ese tramo, podemos eliminar la totalidad de la barra. Porque como mencionamos, los valores de solicitaciones internas son constantes a lo largo de toda esa barra. Y aquí al final tendríamos nuestras incógnitas, ¿no? ¿Ya? Esas dos situaciones se les puede presentar tanto en ejercicios con simetría como en ejercicios con figuras cerradas, ¿ok? Tomen en cuenta eso al momento de resolver su ejercicio, ¿bien? La diferencia entre ambos casos es que aquí la barra está cargada, la que vamos a abrir, y acá la barra no estaba cargada, ¿no? Vamos a... O sí, puede repetir otra vez el de cuando no está cargada. Ya, ahora venga, voy a dibujar acá. Justo el dibujo base lo quité. Vamos a cargar aquí. Bien, les decía, ¿no? Tanto en ejercicios como con ejes de simetría, como en ejercicios con grado hiperestático interno, van a presentarse dos situaciones. Que el corte, ya sea por simetría o por grado hiperestático interno, que realicen sobre la barra va a estar cargada, o el corte que realicen sobre la barra no va a estar cargada esa barra, ¿no? Esas dos situaciones se van a encontrar. Cuando esté cargada, se trata de esta manera, se corta en ese punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las solicitaciones internas a lo largo de toda la barra no son constantes. Solo en ese punto es donde tenemos esos valores, donde tenemos nuestra incógnita, ¿ya? No podemos decir que estas solicitaciones se van a repetir a lo largo de toda la barra. En cambio, cuando hacemos el corte en una barra que no está cargada, sí podemos decir eso, que los valores que se presenten de solicitaciones son constantes a lo largo de toda esta barra, porque no hay ningún otro cargamento que eh, haga el efecto contrario, ¿no? Así que nosotros en este caso, debido a que no está cargada, decimos que los valores son constantes a lo largo de toda la barra y al momento de cortarla podemos simplificar toda la barra, ¿bien? Y de esa manera reducir más el ejercicio, ¿no? Eso, ¿bien? Ok, bien, eso con respecto a ejes, simetría y apertura de estructuras, ¿no? Cerradas. Algo más que me estoy olvidando acá con respecto a la simetría es lo siguiente.
Ya no hablando de grado hiperestático interno, sino que solamente netamente hablando de estructuras simétricas. Voy a traer de nuevo aquí nuestro ejercicio. ¿Ya? Lo que se busca con identificar un eje de simetría, ¿ya? Es simplificar el problema, ¿no? Al igual que cuando simplificamos voladizo, ¿ya? El objetivo es simplificar el problema. ¿De qué manera? El objetivo de encontrar el eje de simetría es agarrar uno de los lados de esta estructura, resolverlo y decir que los resultados obtenidos acá por la simetría se van a repetir en este otro lado. Bien, de esa manera reducimos el ejercicio a la mitad y ya no va a ser necesario analizar estas otras tres barras que se nos presentan aquí. Solamente fue suficiente analizar este lado y decimos que los resultados se repiten al otro lado. Bien, ese es el objetivo de identificar la simetría. Ahora bien, identificada la simetría, lo que se hace es cortar la estructura por ese punto, ¿no? Si nosotros cortamos nuestra estructura por ese punto, tenemos algo como esto. Si cortamos nuestro ejemplo, ¿no? A ver. Así. Aquí tenemos un apoyo. Bien. Y tenemos el cargamento. 50 kilonewtons. Y acá estos 40, ¿ok? Bien. Y en ese punto donde estaba la simetría, nosotros tenemos estos datos. Bien. Tenemos que va a existir un esfuerzo normal, ¿ok? Y también va a existir un momento. Que ahorita no sé sus sentidos, ¿no? No me interesa ahorita sus sentidos, los voy a descubrir más adelante. Bien. Cortando entonces por el eje de simetría tengo esto, ¿no? Pero si se fijan, esto es algo inestable, ¿no? Solamente tengo este apoyo, cosa que mi estructura cuando le ponga un momento va a girar libremente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué pasa? ¿No? Cuando cortamos por el eje de simetría, estas incógnitas de solicitaciones internas o reacciones internas, podemos decirle, lo vamos a transformar nosotros en el tipo de apoyo equivalente a estas reacciones internas, ¿ok? ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos diferentes tipos de apoyo, ¿no? Tenemos un apoyo móvil, un apoyo fijo, un empotramiento. Esos son los más típicos, ¿no? Y cada uno tiene sus reacciones, ¿no? Sus reacciones. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando cortamos por el eje de simetría es buscar uno de los apoyos que tengan las mismas reacciones que estas, las acá, que se presentan ahí, ¿no? Y reemplazarlo, estas solicitaciones internas, por ese apoyo. Bien. En este caso, si nos limitamos a estos tres que son los típicos, no vamos a poder, ¿no? Porque en nuestro caso tenemos una solicitación normal y un momento flector. Bien. Entonces no es ninguno de estos tres. Pero recuerden que también nosotros tenemos otro tipo de apoyos. Primero los elásticos, ¿ya? Los elásticos que pueden representar un apoyo móvil, ¿ya? Y luego está el apoyo elástico angular, ¿no? Que resiste los momentos. Bien. Además existe otro tipo de apoyo que se llama apoyo guiado. Este lo voy a dibujar de otra manera. Tenemos otro tipo de apoyo que es el apoyo guiado. Bien, este consta de una reacción, ¿ya? Traslacional y la reacción de momento. Bien, tenemos todos esos tipos de apoyo. Y si se dan cuenta, el que se parece a las solicitaciones que se nos presentan acá es este, el de aquí, ¿no? Solamente que está dispuesto de otra manera, está dispuesto de manera horizontal, ¿no?
Entonces, ¿por cuál de estos tipos de apoyos tendríamos que reemplazar estas solicitaciones de aquí por este apoyo de aquí? Bien. ¿Eso se puede, ¿no? Y es el objetivo a realizar cada vez que ustedes hagan una simplificación, ¿ya? Cortan por esa parte, identifican qué solicitaciones van a tener y lo reemplazan por el tipo de apoyo que es equivalente a esas solicitaciones, ¿no? En nuestro caso, el apoyo guiado, ¿bien? Lo reemplazamos. Van a tener cuidado de reemplazarlo el apoyo de la manera correspondiente, ¿no? Como le corresponde. En nuestro caso, tiene que estar dispuesto en dirección horizontal, porque la reacción transversal que nosotros tenemos es en dirección horizontal, ¿ya? Este esfuerzo normal, por así decirlo. Y el de momento, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido de dato la cortante, ¿ya? La cortante tendría que estar dispuesto de esta manera, ¿no? Pero no, en este caso es la normal. Por eso se dispone en dirección horizontal. Bien. Y ahora, una vez simplificada la estructura por el eje de simetría, a lo que nosotros le calculamos el grado hiperestático total, no es a la estructura completa, ¿no? Sino que a la estructura simplificada, ¿ok? Si no, no tendría sentido simplificar. Entonces, otro dato importante. Si se encuentra una estructura simétrica, ¿ya? Primero cortan por el eje de simetría, ¿ok? Ahí está. Luego simplifican los voladizos si es que tuvieran, como es en este caso. Y una vez hechas todas las simplificaciones, ahí recién ustedes calculan el grado hiperestático total. Bien, a su estructura ya simplificada totalmente por el eje de simetría y con los voladizos. ¿Ok? Bien, en nuestro caso tenemos esto, ¿ya? Donde hay un voladizo más, ¿no? Entonces, como cálculo adicional, nosotros vamos a hacer la simplificación de ese voladizo, ¿ok? Y podemos estar tranquilos de que el resultado que nos salga aquí va a ser el mismo que el de este lado, solamente porque existe simetría. Entonces, es lo que se hizo acá. Se hizo los cálculos adicionales, ¿ya? En una primera instancia se sacó la longitud de esta barra inclinada y su ángulo de inclinación, ¿bien? De la barra 1, que por simetría se repite lo mismo para la barra 3. Agarramos el triángulo rectángulo que se forma acá, ¿bien? Sacamos la longitud mediante Pitágoras y el ángulo de inclinación mediante tangente de alfa, ¿bien? Este procedimiento ya lo conocemos muy bien. Luego se simplificaron los voladizos, bien. En la simplificación de voladizos, no se olviden, se corta su longitud real, en este caso barra 4 a los 3 metros, ¿ya? Y se lo analiza como un voladizo empotrado en este extremo, ¿bien? Y se sacan las solicitaciones o reacciones, ¿no? Internas. Para contrarrestar estos 50 kilonewtons necesito uno que vaya hacia arriba y valga lo mismo. Y esto me genera un momento flector en este sentido. Yo necesito uno que vaya en sentido contrario y que también valga lo mismo. 50 por 3 metros es 150, ¿no? Ahí está. Y aquí hice la otra barra 5 para que vean que los resultados también se repiten, ¿no? Cortamos la barra 5 a su longitud real de 3 metros y analizamos, ¿no? Para contrarrestar esa vertical necesito una que vaya en sentido contrario y valga lo mismo. Y el momento también, ¿no? Un momento que contrarreste al momento que me genera esta fuerza. 50 por su brazo de palanca 3 metros, 150. Y ahí está. Fíjense que los resultados son lo mismo. Existe la simetría. Bien. Ahora, me estaba olvidando. Estas están en formato de reacción y nosotros la necesitamos en formato de acción, de carga. Para pasarlo a carga le cambiamos el sentido, ¿no? Lo que iba hacia arriba va a ir hacia abajo y lo que va en sentido horario va a ir en sentido antihorario, ¿no? Y así se coloca acá, como cargamento. Bien. Y esta sería nuestra estructura simplificada, ¿no? Fíjense, por el eje de simetría hemos reemplazado por el apoyo guiado, ¿bien? Y hemos simplificado el voladizo y nos quedamos con esta fuerza, ¿no? Listo. A esto, como dijimos, le calculamos recién el grado hiperestático total. Le aplicamos recién el primer paso. Bien.
Grado hiperestático total, ok. Aquí, como les mencioné también en clases presenciales, yo les enseñé para su primer parcial una forma de calcular el grado hiperestático total más desglosada, ¿no? Que tranquilamente lo pueden aplicar acá, ya, para el segundo parcial. Pero sabemos que como lo resuelve el ingeniero es un poco más directo, ¿no? Y si nosotros lo hacemos de manera un poco más directa, nos ahorramos tiempo, ¿bien? De todas maneras, lo vamos a ver de las dos formas, ¿ya? Empecemos con el formato desglosado, que nos dice lo siguiente, ¿no? El grado hiperestático total va a ser igual al grado hiperestático interno más el grado hiperestático externo, donde el grado hiperestático interno es igual a 3 por el número de figuras cerradas y el grado hiperestático externo es igual a el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática más el número de ecuaciones adicionales, ¿no? Bien. Donde el número de ecuaciones, número de ecuaciones adicionales va a ser igual a la sumatoria de todas las articulaciones que existan, a las cuales le vamos a aplicar la fórmula de barras articuladas que le llegan a esa articulación, menos 1, ¿no? Ese es el formato desglosado. Bien, recordemos que lo que estoy dibujando en azul son incógnitas y en rojo las ecuaciones. Bien, ahí está. Y se aplican simplemente las formulitas, ¿no? En el grado hiperestático interno tenemos que está en función del número de figuras cerradas. En este caso nuestra estructura es abierta, no hay figuras cerradas. Entonces esto va a ser directamente igual a 0. Luego, en el grado hiperestático externo cuentan el número de reacciones, ¿no? Pero no solamente de este apoyo, sino que también de este nuevo apoyo que nosotros obtuvimos gracias a la simplificación, ¿no? De ese apoyo guiado. Entonces este apoyo guiado, que en un principio no es un apoyo en sí, sino que son solicitaciones internas, ahora lo vamos a tratar para desarrollar el ejercicio como apoyo, ¿bien? Así que sus incógnitas van a sumar al número de reacciones en los apoyos, ¿bien? Tenemos 2 en este apoyo y otros 2 en este otro apoyo. Menos el número de ecuaciones de la estática, que siempre son 3 para cualquier estructura en el plano. Y aquí se suman las adicionales si es que existieran articulaciones en la estructura, ¿no? Que funcionen como dispositivo de unión. Bien. Directamente puede ser una articulación que divida nuestra estructura en varias partes o una biela que tiene 2 articulaciones en sus extremos, ¿no? En este caso no tenemos ninguno de los dos, por tanto va a ser igual a 0. Bien, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda que operando vamos a tener una incógnita por demás. Bien, una incógnita por demás. Y aplicando el grado hiperestático total, esto va a ser igual a 0 más 1 igual a 1. Por tanto, cuando el grado hiperestático total era mayor que 0, ¿ya? Nosotros decíamos que se trata de una estructura hiperestática, ¿no? Es lo que nos vamos a encontrar siempre en este segundo parcial. No he visto algún ejercicio donde no ponga una estructura hiperestática, ¿no? Así que siempre va a salirnos hiperestática. Bien, de todas formas tienen que comprobarlo sí o sí para saber cuántas ecuaciones adicionales ustedes necesitan. Eso también creo que no les mencioné. En el método de las fuerzas, el grado hiperestático total que les salga a ustedes les va a decir el número de ecuaciones adicionales que necesitan, ¿ya? Recordemos que en el método de las fuerzas nosotros no tenemos suficientes ecuaciones para darle solución al problema. Entonces buscamos ecuaciones adicionales, aparte de estas 2 que se pueden presentar, ¿no? Esas ecuaciones adicionales son llamadas ecuaciones de compatibilidad, ¿ya?
Pueden ser compatibilidad de las deformaciones, como es el caso del método de las fuerzas, como compatibilidad estática, ¿no? Como vamos a ver que es el caso del método de las rigideces, ¿no? Ya hemos visto por qué se llama ecuación de compatibilidad de las deformaciones en la clase anterior. Creo que quedó bastante claro ahí. Y lo único que tienen que rescatar ahora, ya sabiendo el concepto, es que una vez ustedes tienen el grado hiperestático total, ya saben cuántas ecuaciones de compatibilidad van a necesitar. En este caso es solamente una, ¿no? Y la forma de plantearnos la ecuación es la siguiente. Vamos a decir que el desplazamiento 1, que va a ser nuestro x1, el desplazamiento 1 en la estructura de sub 0 va a sumarse al desplazamiento 1 de la estructura de sub 1 y este va a estar multiplicado por el x1, que es nuestra incógnita, y todo eso tiene que ser igual a 0. Eso nos dice la ecuación de compatibilidad para cuando tenemos una sola incógnita. Bien, recordemos también que este x1 siempre va a ser o solicitación interna o reacción en los apoyos. Nuestras incógnitas, en otras palabras, son fuerzas, ¿ya? Son fuerzas. Bien, y esto vale decir que son desplazamientos, ¿no? Ok, eso de la manera desglosada. Ahora, siguiendo lo que hacemos de manera más directa con el ingeniero, sería lo siguiente, ¿no? Grado hiperestático interno va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo una figura cerrada o barras que formen una figura cerrada. Y el grado hiperestático externo va a ser igual a número de reacción de los apoyos 4 menos el número de ecuación de la estática 3 más las adicionales que no hay. Y esto nos queda 1, ¿no? Operando, grado hiperestático total va a ser igual a 1. Por lo tanto, la estructura es hiperestática. Listo. Bien, resolvemos entonces ahora el problema, ¿no? Teniendo el cálculo del grado hiperestático total, el siguiente paso que le sigue es plantear la estructura isostática equivalente, ¿ya? Recuerden que el método consiste en llevar esta estructura hiperestática, o bueno, vamos aquí con la simplificada, que es con la que estamos trabajando, llevar esta estructura hiperestática a una estructura isostática que sea equivalente a esta de aquí, ¿no? Y eso lo logramos escogiendo una incógnita, ¿no? En este caso, escogiendo una incógnita como carga, ¿ya? Cuando nuestra incógnita sea del grado hiperestático externo, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que seleccionar como x1 va a ser una reacción de cualquiera de estos apoyos, ¿ya? De cualquiera de los apoyos. Lo único que tenemos que tener cuidado es de seleccionar aquella reacción que siga manteniendo el equilibrio en la estructura, que no la convierta en una estructura inestable, ¿ya? ¿A qué me refiero? Creo que aquí el mejor ejemplo es el siguiente. A ver, voy a traer aquí a la hoja un ejemplo sencillo. Digamos que yo tengo esto. Sí. No, hagamos otro ejemplo más complejo, que se entienda mejor. A ver. Con un empotramiento ahí. Así. Y a ver, vamos a tener reacciones acá, acá, aquí y así. Bien. ¿Me sirve este ejemplo? Sí, me sirve, ¿no? Sí, me sirve. Bien. Ok. Si nosotros calculamos a esta estructura el grado hiperestático total, vamos a darnos cuenta que el grado hiperestático interno va a ser igual a 0 y el grado hiperestático externo va a quedarse en 1, ¿no? Ahí está.
tenemos una incógnita por demás. Debido al grado de peristático externo, esa incógnita es de reacción. Este es grado de peristático externo. Esa incógnita que está por demás es de reacción. Y tenemos entonces que eliminar una de las reacciones que se presenta acá. No podemos eliminar cualquiera, ¿no? Tenemos que mantener el equilibrio en la estructura. Así que tenemos que ser bastante estratégicos al escoger esa reacción, ¿ok? El ingeniero lo que les sugiere a ustedes, muy seguro ya se los dijo en clase, es que primero escojan como incógnita aquellas reacciones de momento flector, ¿ya? Y luego ya pueden seleccionar otras incógnitas si es que necesitan, si es que lo requieren, ¿no? En este caso, si le hacemos caso a la sugerencia del ingeniero, si escogemos como incógnita esa reacción de momento flector, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si yo someto esta estructura a una carga en dirección vertical, esta reacción con esta reacción van a aparecer, ¿no? Ah, por cierto, me estaba olvidando. Una vez seleccionamos nuestra incógnita como carga, este apoyo baja en un grado, ¿no? Lo que antes era un apoyo empotrado, ahora se va a convertir en un apoyo fijo, ¿bien? Porque ahora esto está en formato de carga y solamente me quedan estas dos reacciones, ¿bien? Ahora sí, si yo lo someto a una carga en dirección vertical, esta reacción con esta otra reacción aparecen, ¿no? Si lo someto a una carga en dirección horizontal, esta reacción aparece. Y si lo someto a un momento, estas dos fuerzas generan un par, ¿no? Un par que va a contrarrestar a esta carga de momento flector, ¿no? Perfecto, entonces, siguiendo la sugerencia del ingeniero, sí mantengo el equilibrio en la estructura. Fuera diferente que si yo hubiese seleccionado como X1 otra de las reacciones. Por ejemplo, yo podía haber seleccionado como X1 la reacción en dirección horizontal. Y luego tendría que verificar si se pierde el equilibrio o no, ¿no? Al escoger esa como acción, ya, como X1, este apoyo de aquí se transforma en un apoyo guiado en esta dirección. Aquí está el nudo y así sería el apoyo guiado. Bien. ¿Qué pasa? Si yo lo someto a una carga en dirección vertical, esta estructura, esta reacción y esta reacción van a aparecer y se va a poder soportar. Si yo le coloco una fuerza de momento, esta reacción va a aparecer y también estas dos fuerzas van a generar un par. Bien, se va a poder soportar. Pero ¿qué pasa si yo le pongo una fuerza en dirección horizontal? No hay ninguna reacción que pueda soportarlo, ¿no? Ninguna reacción en los apoyos. La única que había, la escogí como mi incógnita, ¿no? Cosa que hace que pierda el equilibrio de la estructura. Hace que de pasar a una estructura hiperestática, pase a una estructura inestable, ¿no? Y no puedo darle solución a esta estructura inestable, ¿no? Ahí es donde radica la importancia de que escojan bien su incógnita, ¿ya? Escojan bien esa incógnita para transformar esta estructura a una estructura isostática equivalente, ¿no? Pueden seguir el consejo que les da el ingeniero, es bastante bueno. En todos sus ejercicios me ha servido a mí. No pierde el equilibrio la estructura. Y el consejo es que primero agarren el momento flector. Pero no descarten que pueda pasar en algún ejercicio que tengan que verificar esto, ¿no? Que tengan que verificar que la estructura no pierda equilibrio, ¿no? Así que pónganle ojo a eso, que no lo he visto, sí, no lo he visto, pero tranquilamente podría ser un tumbe, ¿ya? No lo descarto porque el ingeniero le encanta poner esta clase de trabillas al examen, de conceptos, para desafiarlos a ustedes, ¿no? Así que no lo descarten que pueda ser un tumbe, ¿bien? Como les digo, no lo he visto, pero no lo descarten, ¿ya? No se lancen directamente a escogerla de momento como incógnita, sino que verifiquen el equilibrio, ¿no?
En este caso, si yo escojo el momento como incógnita, ya, ese momento, ese apoyo guiado baja en un grado, se convierte en un apoyo móvil y me queda esto, ¿no? A lo cual yo le tengo que verificar si se mantiene en equilibrio. Si le pongo una fuerza en dirección vertical, aparece esto, belleza. Si le pongo una fuerza en dirección horizontal, aparecen estos dos, belleza. Y si le pongo una fuerza de momento, aparece este par de fuerzas, ¿no? Entonces, sí mantiene el equilibrio al quitar esa fuerza de momento y convertirla en carga, ¿no? Perfecto, en este caso sí nos sirvió, ¿no? Bien, otra cosa que aclarar, como dijimos, cuando el grado de perestático externo es el que tiene la incógnita por demás, entonces escogemos una de las reacciones como incógnita, ¿no? Y cuando el grado de perestático interno sea donde está sobrando incógnitas, ¿ya? Nosotros tenemos que escoger una solicitación interna como incógnita, ¿no? Normalmente eso va a suceder cuando tengan estructuras cerradas como esta, ¿ya? Bien, ya vamos a ver otro ejercicio con estructuras cerradas, ¿no? Bien, tenemos una vez nuestra estructura isostática equivalente, la vamos a dividir en varias estructuras, ¿ya? En este caso, como tenemos una sola incógnita, la aplicación del principio de superposición de efectos se ve de esta manera, ¿no? Una estructura con el cargamento real, otra estructura con el x1, pero de valor unitario, ¿ya? A la cual en un futuro se le va a multiplicar el valor real de x1, ¿ok? Cuando tengamos más incógnitas, aquí se va a ir sumando e sub 2 por x2 más e sub 3 por x3 y así, ¿ok? Bien, algo que aclarar también acá es que siempre la E sub 0 va a ser la estructura con el cargamento real, ¿no? Si ustedes tienen este tipo de carga, va a ir en la E sub 0. Si tuviesen variación de temperatura, va a ir en la E sub 0, ¿no? Si tuvieran asentamiento en los apoyos, va a ir en la E sub 0, porque es el cargamento real, ¿ok? El que existe. La incógnita que estaba por demás es un cargamento irreal, ¿ya? Es una carga virtual, ¿ok? Así que por eso se la aísla en estructuras llamadas E sub 1, E sub 2, E sub 3 y así, ¿no? Todo lo que sea real, todo lo que sea tangible, va a ser en la E sub 0, ¿ok? Y también dependiendo del número de incógnitas que nosotros tengamos, vamos a tener que resolver dos o más estructuras, ¿no? Cuando tenemos una incógnita se resuelven dos, esta y esta la de acá. Cuando tenemos dos incógnitas se van a resolver tres y así sucesivamente. Bien, empecemos a darle solución a esta E sub 0. El procedimiento es el mismo que hemos visto en trabajos virtuales. Se hace un análisis de la estructura donde se va a calcular las reacciones en los apoyos y luego las ecuaciones de solicitaciones internas, ¿ok? Empecemos con reacciones en los apoyos. Bien. Si hacemos una sumatoria de momentos en el punto 1, anulo estas dos incógnitas y me quedo con esta la de acá, ¿no? Bien. Estoy asumiendo que va a ir en sentido antihorario con respecto al nudo 1. Va a ser negativo. Normal en A sub 0, ¿ya? Multiplicada por su brazo de palanca, la distancia de 4 metros. Luego, ¿qué más tengo que genere momento con respecto al nudo 1? Esta carga de aquí genera un momento en sentido horario más 50 por su brazo de palanca, 3 metros. Luego, este momento puntual de acá genera momento en sentido antihorario menos 150 y esta carga uniformemente distribuida genera momento en sentido horario más 40 por 4 metros, que es la resultante. Y ahora su brazo de palanca con respecto al nudo 1 sería la distancia de 3 metros más la mitad de 4, 2, 3 más 2 sería 5, ¿no? Ahí está. Igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza que genere momento con respecto al nudo 1 y de ahí despejamos el valor de NA sub 0. Por cierto, aquí en las reacciones yo utilizo un formato de nomenclatura de esta manera, ¿no? Reacción va a ser igual a un subíndice I y otro subíndice J. El subíndice I me va a hacer referencia a mí al nudo donde está la reacción
Y el subíndice J me hace referencia a la estructura en la que me encuentro. E sub 0, E sub 1, E sub 2, etc. ¿Ok? Eso para tener un orden más que todo. Porque yo necesito de estas reacciones recopilar sus sentidos, ¿no? Si van en sentido positivo, negativo y esas cosas. Bien. Operando esto, vamos a tener 50 por 3 menos 150 más 40 por 4 por 5 dividido entre 4, 200. Aquí por si acaso lo estoy dibujando en rojo para no olvidarme que es una solicitación interna y no es una reacción real, ¿ya? En azul, perdón, lo estoy dibujando en azul para no olvidarme de eso, ¿no? En rojo solo voy a dibujar las reacciones reales, de los apoyos reales, ¿bien? Ok, hecha la sumatoria de momentos, vamos ahora con una sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Aplicando una sumatoria de fuerzas verticales voy a hallar esta incógnita de aquí, que estoy asumiendo que va hacia arriba, bien. Va a participar esta fuerza que está yendo hacia abajo, también va a participar esta que está yendo hacia abajo, 40 por 4. Y ninguna otra más de las fuerzas tiene componente en dirección vertical. Así que lo igualo a 0 y de ahí despejo el valor de vertical en 1, 0. Esto sería 50 más 40 por 4, que sería 210. Ahí está. ¿Bien? Perfecto. Por último, sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Ahí van a participar todas las fuerzas que tengan componente en dirección horizontal. Esta es la que tengo de incógnita, horizontal en 1, 0, que estoy asumiendo que va a ir hacia la derecha. Y luego otra fuerza que tenga componente en dirección horizontal, la única que tengo es esta. Y está yendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces va a ser negativo 200. No hay ninguna otra fuerza más, lo igualo a 0 y de ahí despejo el valor de horizontal en 1, 0, que va a ser 200 kN. Ahora les decía que de cada una de estas reacciones nosotros tenemos que recopilar sus sentidos, ¿ya? Y tienen que recordar acá la convención de signos que manejamos con el ingeniero. Para las fuerzas que van en dirección hacia arriba, perdón, en dirección vertical, hacia arriba va a ser los positivos. Para las que vayan en dirección horizontal, hacia la derecha van a ser los positivos. Y para los que vayan en fuerzas de momento, los que vayan en sentido antihorario van a ser los positivos, ¿ok? En este caso tenemos esta vertical que está yendo hacia arriba, entonces va a ser positiva. Luego tenemos esta horizontal que va hacia la derecha, que también va a ser positiva. Y por último tenemos esta otra horizontal que va hacia la izquierda, que por tanto, como va hacia la izquierda, va a ser negativa. Así, ¿ok? Ahora toca, una vez analizadas las reacciones, ir a sacar las ecuaciones de solicitaciones internas, ¿no? Que para el método de las fuerzas, dígame. En el E sub 0 va a ir, si hay temperatura, lo vamos a tener que calcular también ahí, ¿o cómo sería? Sí, Tenemos que aquí, calcular temperatura, aquí van a sumamiento. tener que sacar la temperatura. En este caso van a tener que sacar la temperatura aquí igual. Bien. No se preocupen, vamos a ver un ejercicio de eso en una siguiente clase. A ver, la siguiente clase les traigo con temperatura. Bien. Pero sí, se va a tener que tomar en cuenta en la E sub 0. Hay un spoiler, se va a tener que tomar en cuenta en la E sub 0. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con el cálculo de estas solicitaciones internas. ¿Ok? Eh, Puede ser que les dé el ingeniero sus ejes locales, así que van a respetar esos ejes locales que le dé el ingeniero. En este caso, en este ejercicio no nos los dio, así que yo adopté los ejes locales que me convenía, ¿ya? Recuerden que los ejes locales a ustedes le dice, lo más importante que le dice es cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior de su barra, ¿ya? Sabiendo eso, ustedes ya pueden aplicar nuestra convención de signos tradicional, de análisis de solicitaciones internas y poder dibujarles sus diagramas de manera tranquila, sin ningún inconveniente. Y les tendría que salir el mismo resultado que al ingeniero. ¿Bien? Si respetamos las convenciones de signo, ¿ok? Bien, veamos lo siguiente. Analizamos la barra 1, cortamos a una distancia X esta barra 1, ¿bien? Y le ponemos el cargamento que tiene encima, ¿no? Si se fijan, este cargamento que tiene la barra 1, esas dos reacciones, no están en dirección de los ejes locales de la barra, ¿bien? Así que hay que llevarla a la dirección de sus ejes locales. Porque no me sirve tenerlas en esa dirección.
sí o sí yo necesito tenerlos con respecto a sus ejes locales, ¿ok? La horizontal vale 200. Empecemos con esa, ¿bien? Con la horizontal. Y lo que yo hago acá es trazar una horizontal, luego una vertical, luego una perpendicular a la barra y luego prolongo la barra. ¿Para qué? Para repetir este ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa se repite, si está aquí, se repite acá, aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí. Bien, y ya tengo el ángulo alfa para descomponer todas mis fuerzas. En este caso, para la carga de 200 es suficiente con este para descomponer. Bien. Y recuerden que esto es como un triángulo rectángulo, ¿ok? Esto sería... Si esta es mi fuerza, yo tengo la componente aquí que va así. Y la otra componente que va en esta dirección. Así. Bien. Y este sería el ángulo alfa, ¿ok? El cateto opuesto, este de aquí, es la componente por el seno. Y el cateto adyacente es la componente por el coseno, ¿no? O lo que yo digo también es el que toca el ángulo alfa es la componente por el coseno. Y el que está alejado del ángulo alfa, del que estoy descomponiendo, ¿no? Es la componente por el seno. Bien. Saquemos entonces 200 por el seno del ángulo que es 53,13. A ver, 53,13. Sí, 53,13. La componente por el seno nos da 15,99, o sea, prácticamente 16. Ah, no, perdón, esto es 200. Ahora sí. 160 prácticamente. Y la componente por el coseno nos da 120. Bien. Vamos ahora con la otra fuerza. Vamos a poner aquí nuestro ángulo alfa. Y esta vertical valía 210. Bien, para descomponer esta vertical, el único ángulo alfa que yo necesito es este de aquí, ¿no? Y decimos, ¿no? El que topa con el ángulo alfa es la componente por el coseno. 210 por el coseno de 53,13 me da 126. Y el que está más alejado del ángulo alfa es la componente por el seno, que es 168. Ahí está. Bien. Ahora le saco sus resultantes, ¿no? A todas las que van en dirección del eje local 1, que son estas dos de aquí, le saco su resultante. Ambas van en la misma dirección, así que se van a terminar sumando. 168 más 120. Bien, eso nos da 288. Luego, esta es la de acá, se van a restar porque van en sentidos contrarios. Y el signo de la que predomina o el sentido de la que predomina es el del mayor, ¿no? En este caso los 160. Y esto da 34. Ahí está. Bien. Ahora le sacamos la ecuación de momento flor, que es la que nos interesa en pórticos. ¿Ya? Que sería lo siguiente. A ver. Ecuación de momento flector va a ser igual a todas aquellas las fuerzas que nos generen momento, ¿no? Que en este caso sería solamente esta fuerza aquí. ¿Qué clase de momento nos genera? Un momento que comprime la parte inferior de mi barra, ¿no? Bien, entonces sería un momento negativo, menos 34 por su brazo de palanca, la distancia X. Y ya está. Vamos ahora con la siguiente barra, que la llamé barra 2A, ¿no? Y estoy decidiendo analizarla en esta dirección, si se fijan. Ahí está. Siempre vayan de afuera hacia adentro de su estructura. Siempre ese es el camino más rápido, ¿no? Entonces cortamos la barra a esa distancia X. Tenemos este cargamento y además tenemos esta reacción acá, ¿no?
Ahí lo vamos a anotar que vale 200 kilonewton, ¿no? Sí, bien. Y ahora le sacamos la ecuación de momento flector a esto de aquí, ¿no? Tomando en cuenta mis ejes locales, ¿no? Si no se los dio, ustedes se colocan unos ejes locales, el que más les convenga. Bien. Ok, sacamos la ecuación de momento flector, tomando en cuenta que ahora esta es la parte superior y esta es la parte inferior de la barra, ¿no? ¿Qué fuerza genera el momento acá? Esta la de aquí, ¿no? La carga distribuida. Y es un momento que comprime la parte inferior de mi barra, por tanto va a ser un momento negativo. Menos la resultante de la carga distribuida, que es 40 por la distancia X, y la distancia de la resultante al punto donde estamos tomando momento, ¿no? A este empotramiento, ¿no? Que sería X medios. Operando esto, tenemos que es menos 20x al cuadrado. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Ahí está. Bien. Listo, ya terminamos de analizar ambas barras, ¿no? Vamos ahora a la E sub 1. La E sub 1 que tiene nuestro X1. Vale aclarar que aquí también es bueno que respeten la convención de signos que usa el ingeniero acá, ¿ya? Cuando escojan su X1 y les toque darle un sentido, escojan el sentido positivo, ¿no? Que en este caso para momentos sería el sentido antihorario, ¿ya? Ahí. No es que va a variar su resultado, pero es una buena práctica para que cuando lleguemos al método de las deformaciones o método de las rigideces, no tenga muchos inconvenientes ya con la convención de signos y demás. Así que de preferencia adopten esa convención de signos ya para escoger su X1. ¿Ok? Bien, en este caso entonces tenemos esta estructura, ¿ya? Con esta fuerza de valor unitario. Y ahora procedemos a calcularle sus reacciones, ¿ok? Bien, si yo hago una sumatoria de momentos en este nudo, voy a tener de incógnita esta la de acá y esta carga. Entonces voy a poder hallar el valor de esto, ¿no? Bien, estoy asumiendo que va hacia la derecha. Con respecto al nudo 1, gira eso en sentido positivo, horario. NA1 por su brazo de palanca, 4 metros. Luego la carga es un momento que va en sentido antihorario, menos 1. Y de aquí despejo, el NA de la estructura de sub 1, que va a ser igual a 1 sobre 4, ¿no? Que eso sería 0,25, ¿no? Sí, 0,25. Ahí está. Bien. Y me salió que va hacia la derecha, entonces esto va a tener sentido positivo. Bien. Haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales voy a hallar este valor, que estoy asumiendo que va hacia la izquierda, va a ser menos horizontal en 1 de la E sub 1. Y luego tengo esta otra carga que tiene componente en dirección horizontal, más 0,25 e igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza que tenga componente en dirección horizontal, ¿no? Y de aquí saco el valor de horizontal en 1,1, que va a ser igual a 0,25. Me salió que va en ese sentido, en el sentido, perdón, que va hacia la izquierda, ¿ya? Y eso según la convención de signos del ingeniero sería negativo, ¿no? Ahí está. Luego, hacemos una sumatoria de fuerzas verticales y vamos a poder hallar el valor de esta vertical en 1,1. Bien, estoy asumiendo que va hacia arriba, va a tener signo positivo. Y luego busco otra fuerza que tenga componente en dirección vertical. No hay, ¿no? No existe. Entonces, igualo a 0 y digo que vertical en 1 de la estructura de sub 1 va a ser igual a 0, ¿no? Ahí está. Bien, esto es igual a 0. Listo, ya terminé de analizar mi E sub 1. Ahora voy a analizar cada una de sus barras, ¿no? Empezando de nuevo por la barra 1. Corto a una distancia X y analizo lo que tengo. Bien, de nuevo tengo una fuerza que no está en dirección de los ejes locales, así que lo llevo a sus ejes locales. Esta fuerza va así y vale 0,25, ¿no?
Lo descompongo entonces en una fuerza en esta dirección y otra fuerza en esta dirección, ¿no? Puedo hacerlo con este ángulo alfa directamente, bien. La que está más cerca del ángulo alfa es la componente por el coseno. Entonces pongo aquí 0,25 por el coseno de 53.13, 0,15. Y la que está más alejada del ángulo alfa es la componente por el seno, ¿no? (0,25 por el seno de 53.13 me da 0,2 kilonewton. Listo. Traslado esas resultantes acá a mi barra para analizar. Y le saco la ecuación de momento flector, que es lo que me interesa, ¿no? Bien, la única fuerza que genera momento flector acá es esta, la de aquí, ¿ya? ¿Y qué clase de momento es? ¿Que tracciona la parte inferior o que la comprime? En este caso que la tracciona, ¿no? Tracciona la parte inferior. Bien, entonces sería positivo 0,2 por su brazo de palanca a la distancia X. Ahí está. Listo. Vamos ahora a la siguiente barra, la barra 2A, que tiene la carga virtual y el NA1, ¿no? A ver, ahí está. NA1 que es 0,25 kilonewton. Listo. Sacamos la ecuación de momento flector. En este caso la que nos genera momento flector es solamente esta fuerza aquí. Bien. ¿Y qué clase de momento es? ¿Tracciona o comprime la parte inferior? Tracciona, ¿no? Entonces va a ser positivo y vale 1. Y ya estuvo. Listo, ya analicé ambas estructuras, ¿ok? La E sub 0 y la E sub 1. Creo que no les aclaré algo. Si bien les dije que la ecuación de compatibilidad es esto, ¿no? Para una incógnita. No les dije qué fórmula vamos a ocupar para los desplazamientos, ¿no? Para los desplazamientos tenemos la ecuación de Moore, básicamente, es la que vamos a utilizar. Bien, solamente que ahora cambian un poco los subíndices, ¿ok? Desplazamiento I sub j va a ser igual a la integral que va de 0 a L del momento de la estructura I por el momento de la estructura J, ¿ya? Dividido entre la rigidez a flexión. Esta es la ecuación de Moore para pórticos planos y vigas, ¿ok? Sin cargamentos complejos. Y es la que vamos a utilizar en la mayoría de nuestros ejercicios, ¿ok? El subíndice I va a hacer referencia a cualquiera de las estructuras, ¿no? La E sub 0, E sub 1, E sub 2. Y el subíndice J lo mismo. E sub 0, E sub 1, E sub 2. ¿Ya? Eso. Cuando tenemos variación de temperatura en estos ejercicios pasa también lo mismo, ¿ok? El desplazamiento sub I para la estructura es sub 0, ¿no? Ya no tenemos aquí subíndice J porque, como les dije, a la estructura que se le aplica el cargamento real es a la E sub 0, ¿no? Y como la variación de temperatura va a ser cargamento real, solamente lo único que va a ir variando es el primer subíndice, el subíndice I, porque siempre vamos a estar en la E sub 0, ¿ya? Y ahí va a tener la misma formulita, el K sub 1 por la integral que va de 0 a L de los esfuerzos normales de la estructura I, más el K sub 2 por la integral que va de 0 a L de los esfuerzos normales de la estructura, los momentos flectores de la estructura I, ¿no? Y así, ¿ok? Igual, como les digo, ya vamos a ver un ejercicio aplicando esto con variación de temperatura, no se preocupen. Pero los ejercicios más comunes son estos, ¿no? La ecuación de Moore la que se utiliza. Bien, por tal motivo, como nuestro cargamento es solo cargas normales y es un pórtico, la ecuación que vamos a utilizar es esta. Por tal motivo nosotros estamos recompilando las ecuaciones de momento flector, ¿ya? Solo las ecuaciones de momento flector. Bien. El siguiente paso, una vez analizadas todas las estructuras, es
a hacer nuestra tabla de resumen de esfuerzos, al igual que en el primer parcial, ¿ya? Y aquí ponemos todas las ecuaciones de momento flector que nos salieron. Por ejemplo, de la E sub 1 tengo que la barra 1 es 0,2x y la barra 2, 1. Y de la E sub 0 tengo menos 34x para la barra 1 y menos 20x para la barra 2. Aquí no se van a olvidar ponerle la longitud de cada una de sus barras. Por ejemplo, para la barra 1, que es la barra inclinada, tuvimos que sacar su longitud acá, ¿no? 5 metros en los cálculos adicionales. Y para la barra 2A mide 4 metros, ¿no? En un inicio la barra 2 mide 8 metros, pero como cortamos por el eje de simetría y nos quedamos con esta barra 2A y a este otro lado 2B, la longitud con la que trabajamos es la de la 2A, ¿no? Que sería la mitad de 8, 4 metros, ¿no? Ahí está. Y aquí le puse también en esta tabla de resumen de esfuerzos la recopilación de las reacciones. Pueden hacerlo como también no. Directamente pueden poner aquí, ¿no? El sentido en el que va. ¿Ok? Y ya no es necesario que lo recopilen acá. ¿Bien? No es necesario, no se los exige, digamos, el ingeniero. ¿Ok? Bien. Una vez tienen su tabla de resumen de esfuerzo, vamos a la ecuación de compatibilidad, que como les mencioné, para una incógnita es esta, ¿ya? Aquí por si acaso es desplazamiento 1, 1, ahí. Que esta ecuación, cuando todas las barras son del mismo material y tienen la misma sección, esta ecuación de compatibilidad se lo multiplica por EI, la rigidez a flexión. Bien, al multiplicarla por EI nos queda de esta manera, ¿ok? ¿Eso en qué nos ayuda? Nos ayuda a que la ecuación de Moore, de pasar a hacer esto, ¿ya? Se pueda simplificar a esto, ¿bien? Donde la integral esté con respecto a solo los momentos flectores, ¿ok? Cosa que nos simplifica un poco el problema, ¿no? Pero ojo, solamente esto es aplicable cuando todas las barras tienen la misma sección transversal y son del mismo material, ¿ok? Es el caso más típico en el examen, pero tampoco descarten que les toque una estructura donde no tengan la misma sección. Que también vamos a ver otro ejercicio con eso, ¿no? No se preocupen. Bien, entonces ahora para este ejercicio vamos a trabajar con estas dos, ¿ya? Y vamos a sacar primero el E por I por el desplazamiento 1, 0, ¿ok? Vamos con ello. El primer subíndice me dice que la estructura es sub 1 y el segundo subíndice la es sub 0. Bien, esta ecuación me dice que recopile los momentos de cada una de las estructuras, ¿ok? Empecemos con la barra 1. Ecuación de momento flector de la estructura de sub 1, 0,2x por ecuación de momento flector de la estructura de sub 0, menos 34x, ¿no? Esta integral va de 0 a 5 metros, que es lo que mide la barra 1. Y ahí termina, ¿no? Más la integral que va de 0 a 4 metros, esto es para la barra 2, de ecuación de momento flector de la E sub 1, 1, por ecuación de momento flector de la E sub 0, menos 20x al cuadrado. Perfecto. Y ahora esto lo resolvemos en nuestra calculadora, ¿no? Integral de 0.2x por menos 34x va de 0 a 5 más la integral de menos 20x al cuadrado por 1, que sigue siendo menos 20x, ¿no? Que va de 0 a 4. Y esto me da menos 710. Aquí traten de poner todos sus decimales, ¿ya? Si son muchos decimales, intenten ponerlo en fracción, ¿ya? Para evitar los errores por redondeo y esas cosas, ¿ok? Bien, ahora vamos con el desplazamiento 1, 1, ¿ya? El primer subíndice dice la E sub 1 y el segundo subíndice dice también la E sub 1, ¿no? Hay que multiplicar la ecuación de momento flector de la E sub 1 dos veces. Bien, empecemos con la barra 1, que va de 0 a 5, y me dice la ecuación de momento flector de la E sub 1 dos veces, ¿no? 0,2x al cuadrado sería. Más la integral que va de 0 a 4, esto va a ser para la barra 2, y ecuación de momento flector de la E sub 1, dos veces, ¿no? 1 al cuadrado.
Listo. Operando esto vamos a tener 0,2x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Que sigue siendo 1. Aquí, por ejemplo, me da con varios decimales, pero si lo llevo a fracción está más fácil de anotar. 17 sobre 3. Bien, ahí está. Ya tengo los valores y ahora de la ecuación de compatibilidad, esta la de aquí, la resultante, voy a despejar el valor de x1. Bien, me dice desplazamiento 1, 0 por EI, que es igual a menos 710. Ahí está. Más EI por desplazamiento 1, 1, que es 17 sobre 3 por el x1, que es lo que voy a despejar. Igualado a 0. Despejo x1, que va a ser igual a 710 por 3 sobre 17, ¿verdad? Esto pasa al otro lado con positivo, ¿ya? Y esto que está dividiendo pasa a multiplicar, y esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 710 por 3 y todo eso dividido entre 17. Me va a dar el valor de x1, que es igual, me sale positivo, ojo, el resultado me sale positivo, y es 125,294. ¿Esto qué sería? ¿Kilonewton? ¿Kilonewton metro? Vamos aquí y recordamos cuál es el x1 que hemos seleccionado, ¿no? El de momento. Entonces, las unidades van a ser kilonewton por metro. Ahí está. Bien, me salió positivo, entonces el sentido que he asumido es el correcto para el momento, ¿ya? Este momento va en ese sentido, ¿no? Ahí está. Bien. Teniendo el valor de x1, que es el valor del momento flector en ese punto de simetría, lo que toca ahora es sacar el valor de las reacciones, ¿ya? Que es lo primero que me pidió, ¿no? En el enunciado, calcular las reacciones. Eso se va a hacer mediante el principio de superposición de efectos igual, ¿ya? Que dice que la reacción va a ser igual, la reacción sub I, perdón, va a ser igual a la reacción sub I de la estructura de sub 0 más la reacción sub I de la estructura de sub 1 multiplicada por el x1. Bien, ahí está. Listo. Ahora aplicamos eso para cada una de las reacciones. Vertical en 1 va a ser vertical en 1 de la de sub 0 más vertical en 1 de la de sub 1 por el x1, ¿no? Luego aquí en la horizontal en 1, horizontal en 1 de la de sub 0 más horizontal en 1 de la de sub 1 por el x1. Y aquí el NA va a ser NA de la de sub 0 más NA de la de sub 1 por x1. Bien, vertical en 1 de la de sub 0. Vamos aquí, vertical en 1 de la de sub 0 es 210 positivo. Entonces anoto eso. 210 con sentido positivo. Más vertical en 1 de la de sub 1. Me salió 0, ¿no? Entonces todo este término se va a hacer 0. Quedándome a mí que la vertical en 1 va a ser igual a 210. Sale positivo, ¿no? 210 que sale positivo. Entonces esto iría hacia arriba. Bien. Aquí, por si acaso, este x1 salió positivo, entonces el momento tiene que ir en dirección positiva. Aquí me estaba fijando que puede ser un poco confuso, ya que esto, si lo aplicamos, ¿no?, a un elemento diferencial,
agarro el elemento ahí, lo aíslo, este momento parece ir en este sentido, ¿no? En el sentido de los negativos, que comprime la parte inferior, ¿ya? Pero no, guíense por este signo acá. ¿Dónde está? El signo que le salga aquí. Si le salió positivo, entonces el momento va en sentido positivo de las solicitaciones normales, ¿ok? De las solicitaciones normales. ¿Cuál es el sentido positivo en las solicitaciones normales? Para momentos, el que tracciona la parte inferior, ¿no ve? Eso para quitar esa confusión que quizás se puede generar por la convención de signos acá. Bien, vamos ahora con la horizontal en 1. Horizontal en 1 sub 0 nos salió 200 positivo. Sí, positivo. Ahí está. Más horizontal en 1, 1. 0,25 negativo. Más por menos, esto lo va a hacer menos y 0,25. Por el valor de x1 que salió 125,294. Ahí está. Bien. Y ahora hay que operar todo esto y nos va a dar el valor de la horizontal en 1. 200 menos 0,25 por 125,294 nos da 168,68 o 67,7, dependiendo de con cuántos decimales quieren trabajar. En reacciones, la verdad que con 2 decimales ya es suficiente, ¿ya? Aquí en este caso nos salió también positivo el resultado, entonces va a ir hacia la derecha. Bien. Por último, el NA. El NA sub 0 nos dio, ¿dónde está? Aquí, menos 200, ¿no? Porque va hacia la izquierda. Menos 200, ¿ok? Más NA sub 1, que nos dio positivo 0,25. Por 125,294. Ahí está. Bien. Ok. NA va a ser igual a, operando todo esto, sería el mismo valor, solamente que con sentido contrario, ¿no? NA lo voy a poner en azul porque es una solicitación interna. Va a ser igual a menos 168,677 kilonewton. Ahí está. Bien. Esto es, como es una solicitación normal, lo vemos en un elemento diferencial y como es negativo sería compresión. Ahí está. Bien. Teniendo las reacciones, no es necesario que ustedes lo pongan de nuevo aquí. O sea, que dibujen de nuevo su estructura y lo pongan ahí los valores de la reacción. No les pide eso el ingeniero, simplemente les pide que le saquen los valores, ¿no? Yo lo dibujo de nuevo. Primero porque tengo todo el tiempo del mundo al dar la clase, ¿no? Y segundo porque así lo veo mejor para poder sacar los diagramas de solicitaciones internas, ¿ya? Pero en el caso de que ustedes se encuentren con tiempo limitado en el examen, no es necesario que lo dibujen todo, ¿no? Otra cosa que no he aclarado también es, por si acaso, esta parte, ¿no? Ustedes hacen este dibujo de planteando la estructura isostática equivalente, donde dibujan la E sub 0 y la E sub 1, ¿no? Y aquí al analizar la E sub 0, no es necesario que lo vuelvan a dibujar, pueden ahorrarse ese dibujo, ¿no? Y directamente guiarse con el dibujo que hicieron acá, ¿bien? Para calcular reacciones y luego solicitaciones internas. Eso para que ahorren tiempo, ¿no? Para que ahorren tiempo. Ahora bien, al ingeniero sí le gustan los exámenes más detallados, más bonitos y así, ¿no? Les puede sumar puntos, ¿bien? Pero a veces también vamos a tardar mucho en hacerlo bonito y demás, ¿no? El examen. Así que de preferencia debe ser más eficiente. Bien, ahora sí. Recopilemos los signos, ¿ya? Vertical en 1 me sale positivo, entonces esto va hacia arriba.
y salió 210. Luego, la horizontal en 1 salió positivo, o sea, tiene que ir hacia la derecha y vale 168,677. A la derecha de este punto, ¿no? Ahí está. 168,677. Bien. En el punto de simetría ya obtuvimos estos dos datos, la normal y el momento. Bien. El momento acá nos salió positivo, lo que quiere decir que es un momento positivo que tracciona la parte inferior. Entonces sería, aquí ponemos un elemento diferencial que represente este punto. Sería un momento positivo que vale 125,294, si no me equivoco. Sí. 125,294. Ahí está. ¿Bien? Positivo. Y el esfuerzo normal salió negativo, ¿ya? Entonces es un esfuerzo de compresión. Va a ir hacia adentro en este elemento diferencial. Y vale 168,677 kilonewton. 168,677 kilonewton. Ahí está. Esos son todos los datos que tenemos hasta ahorita, ¿ya? Por simetría, estas reacciones se repiten al otro lado, ¿bien? ¿Cómo? Si esto iba hacia la derecha, esto va a ir hacia la izquierda, ¿ya? Por la simetría, por el efecto espejo de la simetría. Y esto que está yendo hacia arriba va a seguir yendo hacia arriba, ¿ya? Eso. Listo. Fíjense que entre estos dos se genera como un efecto espejo, ¿ya? Y esto sigue yendo hacia arriba nomás, ¿no? No hay ese efecto espejo ni nada de eso. Bien, esos son todos los datos. Con todos estos datos ustedes recién pueden dibujar sus diagramas. Recién es posible dibujarlos, ¿ok? Hagamos el de momento flector, que es el más importante de todos, ¿ya? Empezando por el voladizo, ¿ok? Bien. Agarro el voladizo a una distancia de x y le saco la ecuación de momento flectores, ¿ok? Y digo que por la simetría también, lo que yo analice de este voladizo 4 se va a repetir para el voladizo 5, ¿ya? Bien. Primero, para sacar momentos flectores, en los voladizos, lo pueden sacar directo, el de momento flector. Va a ser así, ¿no? Ecuación de momento flector para estos ejes locales. Esta fuerza genera un momento negativo, ¿no? Comprime la parte inferior, 50x. Y ahora le doy valores a x en los puntos que me interesan, a los 0 y a los 3 metros, que es el final del tramo, ¿no? Sí, 3 metros. Al inicio y al final del tramo, ¿no? Al inicio va a ser 0 y al final del tramo va a ser menos 150 kN por metro. Y eso por la simetría se va a repetir tanto para la barra 4 como para la barra 5, ¿ya? Entonces eso lo dibujo acá, ahí está, fíjense, ya lo tenía dibujado. 150 y 150 a cada lado. El diagrama es lineal, ¿ya? Negativos también por si acaso. El diagrama es lineal porque la fuerza a la que está sometida esos voladizos es una fuerza puntual. Una fuerza puntual en el diagrama de momentos flectores es lineal. Ahí está. ¿Bien? Ok. 150 en cada lado. Negativo. Recuerden que los negativos en el diagrama de momentos flectores se dibujan en la parte de arriba y los positivos en la parte de abajo. ¿Ya? Vamos ahora con la otra barra, con la barra 2A y 2B, que fíjense cómo la estoy analizando. La voy a analizar desde acá, o mejor dicho, desde este punto hacia adentro. Fíjense, así. ¿Por qué? Porque yo ya tengo de dato las solicitaciones internas en este punto, y eso me permite poder analizarlo así, esa barra 2, ¿ok? Y es el camino más rápido porque ya sé estos valores, ¿no? Solamente tengo que darle su sentido correcto, ¿ok? Para el esfuerzo normal es un esfuerzo de compresión, ¿ok? Y si yo tengo mi barra 2 así, ¿cómo sería un esfuerzo de compresión? Que entre a la barra, ¿verdad? Entonces lo coloco así. Ahí está, entrando a la barra. Perfecto. Y para el momento flector,
como es positivo, yo tengo que dibujarlo acá en esta barra como un momento flector positivo, ¿no? ¿Cómo sería un momento flector positivo? Que con respecto a estos ejes locales, traccione la parte inferior de mi barra. Así, ¿no? 125,294 creo que era. Sí, ya ahí está. Ahí ya puedo analizar la barra 2A. Que por la simetría, lo que analice para esta barra 2A se va a repetir para esta barra 2B. Bien. Entonces vamos a tener aquí ecuación de momento flector que va a ser igual, así sacado rápidamente. Para esta carga hemos visto que es menos 20x al cuadrado, porque comprime la parte inferior. Y esto también nos genera momento, pero es un momento positivo, ¿no? 125,294. Listo. Ahora le damos valores a... Uy, se pausó la reproducción, dice. A ver. Vamos a volver a compartir. No sé qué toqué. Ya, ahora sí. Ya, decíamos, ¿no? Le damos valores a X en los puntos que nos interesan, ¿no? A los 0 metros y al final del tramo que sería 4 metros. A los 0 metros sería 125,294 kilonewton por metro. Y a los 4 metros sería menos 20 por 4 al cuadrado más 125,294. Menos 194,706 kilonewton por metro. Ahí está. Y eso se lo dibuja en el diagrama, ¿no? 194 y 125, ¿no? Y lo unimos ambos puntos con una parábola porque está sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿ya? Lo cual no significa para nosotros, en el diagrama de momento flector es una parábola, ¿no? O una ecuación de segundo grado. Y si se dan cuenta, por simetría, esto que está aquí se repite al otro lado. Bien, se repite al otro lado. Perfecto. No se olviden, los positivos en el diagrama de momentos flectores se dibujan abajo de los ejes locales, en la parte de abajo de la barra, mejor dicho, y los negativos en la parte de arriba. Bien. Solo falta estas barras inclinadas, ya que nosotros tenemos estas fuerzas de esa manera, ¿no? No están con respecto a los ejes locales de la barra inclinada. Toca sacar sus componentes, ¿no? De esta horizontal, sacarle su componente en esta dirección, en esta otra dirección. Y para esta, la aquí, la vertical, sacar su componente en esta dirección y en esta otra dirección, ¿no? Bien, como ya estamos sobre tiempo, voy a poner directamente lo que salió acá. Sería 269,206. Y aquí nos salió una vertical. Si es negativo, quiere decir que, bueno, si es negativo y esto es un análisis de izquierda a derecha, quiere decir que va hacia abajo, ¿no? Así, y vale 8,941. Ahí, ¿ya? Y con respecto a esa fuerza sacamos la ecuación de momento flector, ¿ok? Ahí está. Sacamos para esta única fuerza que genera momento, que sería un momento negativo. Menos 8,941x. Y dándole valores a x, a los 0 y a los 5 metros, que es su longitud total, vamos a tener que inicia en 0 y termina en 8,941 por 5 sería menos 444,705 kilonewton por metro. Bien, y ahí está, eso se dibuja acá. Pueden sacarle el equilibrio, ¿no?, entre estos momentos y comprobar si le cierra, ¿no? Si le cierra. Este, por ejemplo, es un momento negativo, va así, este también es otro, y este va en este sentido, ¿no?
estos dos se tienen que equilibrar con este. Y si se equilibran, está perfecto, ¿no? Más o menos les tiene que salir próximos los valores, ¿no? No tiene que cerrar exactamente porque aquí hay un inconveniente, ¿no? Estamos descomponiendo la fuerza y estamos reduciendo decimales y esas cosas. Bien. Otra cosa que quiero aclarar aquí de la simetría para que tengan cuidado. Bueno, primero que el ingeniero les va a pedir momentos flectores principalmente. Pero puede ser que les diga que le dibujen todos los diagramas. Y cuando hacemos ejercicios con simetría hay un pequeño detalle. Bien, hay un pequeño detalle. Fíjense aquí, si yo le saco la ecuación de cortante, aquí, vamos a tener lo siguiente, al voladizo, ¿no? Para la barra 4, que es esto, ¿no? La barra 4. Estoy analizando de izquierda a derecha. Bien. Por tanto, de izquierda a derecha lo que va hacia abajo es negativo. Menos 50. Bien. Ahí está. Y eso se coloca acá. Menos 50. Pero fíjense qué pasó por la simetría. En el otro lado, en la barra 5. Se hizo más 50. Uy, perdón. Ahí. Se hizo más 50. ¿Por qué? Vamos aquí al dibujito de la simplificación. Aquí. Si se fijan, para analizar la barra 5, al igual que en la barra 4, no es un análisis de izquierda a derecha, sino que es un análisis de derecha a izquierda. Y en el análisis de derecha a izquierda, lo que van hacia abajo son positivos, ¿no? En cambio, de izquierda a derecha, los que van hacia abajo son negativos. Es por ese motivo que cambia de sentido. De negativo pasa a positivo. Entonces, ¿qué pasa? En el diagrama de momentos flectores se repite tal cual, por la simetría, se repite tal cual, con signos y todo. Pero en el diagrama de cortantes no pasa eso, ¿no? Cambia de signo. Si valía 50 negativo en este lado, en este otro lado vale 50 positivo. Si valía 60 positivo en este otro lado vale 60 negativo. Y si valía menos 8.941 en este lado es positivo. 8,941, ¿ya? Eso nomás tiene que tomar en cuenta en los ejercicios por simetría cuando diagrame, ¿ya? Solamente eso tomen en cuenta, ¿ok? Es lo que quería mencionar. Y luego por último el diagrama de solicitaciones normales, que no tiene mucho misterio, ¿no? Es tradicional nomás, ¿ok? Bien. Eso, aquí una corrección que debo hacer, viéndolo ahorita. Esto no sé por qué lo puse positivo, si el esfuerzo es de compresión, ¿ya? Aquí lo único que habría que corregir en el ejercicio del PDF que le subí al Classroom es que esto, en vez de ir en los positivos, va a ir en los negativos, ¿ok? Porque fíjense, nos salió un esfuerzo de compresión a lo largo de toda la barra. Y si analizamos para la barra 2A y 2B, sale lo mismo, ¿no? El esfuerzo normal es de compresión. Aquí está mal dibujado, como tracción está aquí, ¿no? Tendría que ser compresión aquí abajo. ¿Bien? Bien, eso por nuestra clase de hoy. No sé si hay alguna duda, quizás para su primer parcial. Y si no, lo dejamos hasta aquí. Y nos vemos el siguiente sábado. Si para los diagramas anormales cuando entra es positivo. Cuando entra va a ser negativo. Cuando entra la barra va a ser negativo. Por ejemplo, aquí está mal dibujado, ¿no? Aquí está mal dibujado. Van a corregir eso. O tengan cuidado con eso cuando lo vean el PDF. Si entra la barra va a ser negativo. Y aquí habría que corregir este diagrama y dibujarlo en el lado de los negativos. ¿Bien? Este tamaño. Listo, sí, gracias. Bien, no hay de qué, no hay de qué. Bien, entonces lo dejamos hasta acá por la clase de hoy. Éxito en su primer parcial. Ya saben, cualquier duda que tengan, ahorita que seguro ya han practicado más para su primer parcial, pregúntenlo en el grupo, a mi privado, no pasa nada. Vamos a ir puliendo para que puedan sacar una buena nota. Y no se confíen que, como han estado avanzando normal con el ingeniero, muy seguramente dan su primer parcial, les da una semana más o dos y va a decirles que den el segundo parcial. Por ese motivo también nosotros estamos avanzando temas del segundo parcial, a pesar de que todavía no han dado su primer parcial, ¿ok? Bien, eso es todo por hoy entonces, muchachos. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana.